Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si se acuerdan de mí, yo soy la profesora de biología, nos vimos muy poquito tiempo y yo a ustedes no los conocía, ya que en primer año no los tuve. Y bueno, estuve mandando unas tareas del primer tema que tenemos que ver, que es teorías del origen de la vida, pero muy pocos me entregaron todas las actividades. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a grabar videos explicativos que ustedes van a tener que mirar y van a tener que ponerle stop y van a tener que ir anotando todo lo que yo digo como si estuviera en clase, ir tomando apuntes. Y después les voy a dejar una tarea por cada video que yo les suba. Lo que voy a hacer hoy es un resumen de las teorías del origen de la vida que les estuve dando hasta el momento, para poder seguir adelante con el resto de las teorías. Bueno, hasta ahora vimos lo que se llama la teoría creacionista. Es una de las teorías que aún existen en la actualidad, en la que explica que la vida se pudo haber originado por un ser superior que da la vida a algo que está inerte, ¿sí? Podemos decirle también teoría religiosa. Lo que pasa es que no apunta a una religión específica, sino que habla de, nuevamente digo, un ser superior que le da vida a un ser que no tiene vida, ¿no es cierto? A una materia de tipo orgánica o tipo inorgánica. Mucho más que ampliar no hay para esta teoría, tiene un auge muy importante, es decir, se cree mucho en esta teoría hasta en la actualidad. La siguiente teoría que vimos, que estamos hablando del siglo XVIII, hace mucho tiempo atrás, la gente creía que la vida se originaba a través de la generación espontánea. Como lo dicen estas dos palabras, se creía que la vida se generaba de manera espontánea de la materia inerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como no existía el microscopio como para saber si había seres vivos mucho más pequeños de los cuales el ojo humano no los puede visualizar, la gente veía todo lo que podemos ver, es decir, todo lo que es macroscópico. Entonces se creía, por ejemplo, que de los troncos de los árboles nacían las abejas, porque como las abejas estaban ahí, formaban su panal, que nacían del propio tronco del árbol. También hay una anécdota que estuvo mucho tiempo, se creyó mucho tiempo, en el cual se pensaba que si se dejaba ropa sucia en un lugar a la oscuridad durante mucho tiempo y unos granos de maíz, entonces de ahí de esa materia inerte que sería esa ropa sucia y esos granos nacían los ratones. Hoy parece una teoría que decimos, por supuesto que la vida sabemos que no nace de esta manera. Nada puede nacer de algo que no está vivo, sino que la vida sabemos que nace de un ser vivo que se la da, ¿no es cierto? Es decir, nos tenemos que reproducir todos los seres vivos para generar un individuo vivo, ¿no es cierto? Pero claro, estuvo mucho tiempo presente esta teoría de la generación espontánea, hasta que aparecieron científicos de esa época como Francesco Redi, en realidad un médico italiano, y más tarde, unos años más tarde, Louis Pasteur, que era un científico francés, que dudaron de esta teoría de la generación espontánea. Ellos pensaron, es imposible que de algo que no esté vivo, como el tronco de un árbol, pueda nacer algo que está vivo. No, eso no puede ser. Cuando una persona contradice la idea de otra persona, eso se llama refutar. Lo voy a anotar acá. Eso se llama refutar. Refutar es contradecir lo que una persona está diciendo. Pero claro, para que sea válida esa refutación, es decir, para que sea válido que esa persona contradice lo que otra persona está diciendo, lo tiene que comprobar científicamente. De ahí surgen los experimentos que realizan estos dos científicos para refutar la teoría de la generación espontánea, ¿sí? Bueno, yo les había hecho buscar la biografía de Francesco Redi. Ustedes me pusieron que fue un médico italiano que refutaba la teoría y encontraron una experiencia muy sencilla y muy básica que él realizó,
que le sirvió para poder decir, no, la teoría de la generación espontánea no existe. Y lo hizo de la siguiente manera. Su experimento fue colocar 3 frascos, como si fuesen 3 frascos que ustedes conocen de vidrio. A uno lo dejó sin la tapa, al otro lo tapó con una gasa, es decir, con una malla que tenía como agujeritos. Imagínense una gasa, esas gasitas que se ponen cuando se lastiman, que tienen agujeritos pequeños. Y al último frasco lo tapó con su respectiva tapa. ¿No es cierto? Bien. Y dentro puso materia en descomposición. Por ejemplo, un pedacito de carne en cada uno de los frascos. Eso lo hizo un día. Y luego lo dejó más o menos 15 días, en algunos textos aparece más, 21 días, en otros aparece menos, pero lo dejó a temperatura ambiente, es decir, bajo ni frío, ni calor, ni nada, sino que lo dejó a la intemperie y esperó todo ese tiempo a ver qué sucedía. ¿Qué quería comprobar él? Y él quería saber que si la generación espontánea era verdad, entonces, en los 3 frascos debían aparecer seres vivos. Debían aparecer, por ejemplo, gusanos dejados por las moscas. ¿Se entiende? En todos debería aparecer. ¿Por qué? Porque yo dejé un trozo de materia inerte, como es la carne, y debería haber aparecido moscas en el primero, en el segundo y en el tercer frasco. Si la vida se genera de algo inerte, ¿por qué no va a aparecer vida en los 3 frascos? Eso era la hipótesis, es decir, lo que él pensaba que podía suceder. Él sabía, por supuesto, que no iba a suceder eso. Por eso se arriesga a hacer esta experiencia. Vamos a ver lo que sucedió al cabo de esos días. Bien. En el frasco número 1, en este, que dejó destapado, se empieza a producir lo que es la putrefacción de la carne, se pone en mal estado, y entonces ese olor de esa carne que despide, como cualquier sustancia, materia orgánica en mal estado, lo que hace es atraer a las moscas. Además, cuando nosotros dejamos algo fuera, así como esto, a la intemperie, comienza a subir la temperatura de esto y eso favorece al desarrollo de las moscas, porque le favorece a que el huevito que deja la mosca en ese lugar le favorece a que pueda abrirse, es decir, a que se eclosione el huevo y salga el gusano. Entonces, en este frasco, ¿qué es lo que sucedió? Bien, las moscas se acercaban por el olor, entraban al frasco y dejaron los huevitos, depositaron los huevos en esa carne en descomposición. Al cabo de unos días esos huevos se abren y se transforman en gusanos y esos gusanitos con el tiempo forman moscas nuevas. ¿Sí? Bien, o sea que en este aparecieron moscas. Entraron las moscas, depositaron los huevos se transforman en esas larvas y esas larvas en moscas. Muy bien. ¿Qué observó en el frasco número 2? En el frasco número 2 también se descompone la carne, exactamente igual que en el 1. Las moscas también se acercan atraídas por el olor de la descomposición, pero resulta que esta gasita no les permite el paso. ¿Por qué? Porque la malla, el agujerito que tiene la gasa, es mucho más pequeño que el tamaño de una mosca. Por lo tanto, la mosca no puede pasar la gasa. ¿Qué sucedió? Sucedió que la carne se descompuso, pero no aparecieron huevos, no aparecieron larvas, no aparecieron nuevas moscas. ¿Sí? Por eso lo dibujo vacío. No aparece vida en este frasco. ¿Sí? Vida macroscópica, es decir, no aparecen moscas. ¿Qué observó en el tercer frasco? En el tercer frasco directamente ni se acercaban las moscas porque la tapa lo que impedía era que ese olor de la carne en descomposición pueda salir del frasco. Por lo tanto, por supuesto que ni las moscas se acercaron y como consecuencia tampoco aparece vida en el tercer frasco. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Reddy? Quiero que la anoten. La conclusión de Reddy va a ser que si la generación espontánea fuera cierta, entonces hubiese aparecido vida, es decir, hubiesen aparecido moscas en los 3 frascos. ¿Sí? Porque en esta,
que estaba en materia inerte, también hubiese aparecido vida si se generaba espontáneamente, pero eso no sucedió. Entonces, ahí deja refutada, es decir, deja comprobada que la generación espontánea no existe. No puede aparecer vida de un ser que no tiene vida, ¿sí? Sino que para que aparezca un ser vivo nuevo, es un ser vivo el que le proporciona esa vida, ¿sí? Muy bien. Es una experiencia muy sencilla, pero le sirvió para poder refutar una teoría que duró muchísimos, la creencia de esta teoría duró muchísimo tiempo. Luego, más o menos en el 1800 y pico, Louis Pasteur lo que hace es una experiencia muy similar a la de Redi, porque también desconfiaba de la teoría de la generación espontánea, y él hace a su manera en su laboratorio, un laboratorio muy sencillo en el cual hubo muchos descubrimientos, por eso hoy todavía este apellido lo conocemos como la pasteurización, y ahora vamos a hablar de ello. Hizo una experiencia un poquitito más complicada, ¿sí? Y utilizó elementos de laboratorio. Estos elementos que ven acá de laboratorio son, este recipiente se llama matraz, ¿sí? Es un recipiente que en la actualidad aún se sigue utilizando en los laboratorios para hacer investigaciones. Este elemento que ven acá abajo, que parece que tuviera fueguito, sí, se llama mechero y proporciona calor. ¿Sí? Todavía se sigue utilizando también en los laboratorios, ¿sí? Bien, y este elemento que ven acá no le dibujé la tercera patita, pero es un trípode. Y el trípode se utiliza como lugar de apoyo. Acá es un circulito que está vacío y 3 patitas para apoyar cosas arriba, ¿no es cierto? Bien, trípode, matraz y mechero. Esto es lo que utilizó Louis Pasteur. Bien, ahora, el matraz en realidad no tiene esta forma de cuello, ¿sí? Los matraces normales y comunes tienen como esa pancita, pero son rectos, ¿sí? No tienen esa forma curva. Esa forma curva se la dio él a través del calor. Le proporcionó calor a esta zona y curvó el frasco. Por algo lo hizo. Después lo vamos a ver por qué lo hizo. Entonces, lo que hizo fue poner materia en descomposición, lo mismo, se llamó caldo, lo que él puso fue diferentes materias, como utilizó él, puso distintas cosas dentro del frasco, pero lo que hizo fue proporcionarle calor, es decir, como que lo puso a hervir, como nosotros ponemos a hervir agua con cosas para hacer la sopa, choclo, qué sé yo, zapallo y esas cosas, bueno, las ponemos a hervir. Bien, ¿por qué él puso a hervir esa materia? La puso a hervir porque él quería asegurarse de que esta materia estuviera libre de bacterias, es decir, que al calentar cualquier sustancia que pudiera haber aquí, es decir, parásitos, bacterias, virus, lo que fuera, el calor los iba a matar. Ese proceso se llama esterilización de una materia. Yo lo que estoy haciendo es esterilizar, es matar en lo posible la mayor cantidad de bacterias, ¿sí? Bueno, él lo que hizo fue ponerle su nombre a este proceso. El proceso de elevar mucho la temperatura de una sustancia para matar las bacterias la conocemos como la pasteurización. Viene del apellido de él. Hoy, por ejemplo, se utiliza en la industria de los lácteos mucho la pasteurización. De hecho, la vemos el nombre, pasteurización, y ahora ultrapasteurización en las leches, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la leche cuando sale de la vaca sale con millones y millones de bacterias que a su vez se siguen reproduciendo, ¿sí? En esos tambores donde se hace el proceso de depuración y de limpieza de la leche. Entonces, lo que se hace con la leche de la vaca es elevarla en unos tambores a muchísima temperatura, que ahí en el envase de la leche lo dice, por unos cuantos segundos. Entonces, lo que sucede es que mata muchísimas bacterias. Aún así, quedan un montón de bacterias que son resistentes a ese calor. De hecho, cuando nosotros llegamos a casa con ese sachet de leche y lo abrimos, en la heladera dura unos pocos días, ¿sí? Dura unos 3-4 días.
Después de eso la leche se empieza a descomponer porque las bacterias que tiene se siguen reproduciendo entre ellas y aumentan su número y eso descompone la leche, ¿sí? Eso es un paréntesis para explicar lo que es pasteurización. Sigamos con el proceso. Bien, entonces, le proporciona calor a la materia para matar al material en descomposición para matar a los gérmenes. Y lo que hace es curvar el frasco. Este frasco acá está abierto, quiere decir que por acá va a entrar aire. Bien, luego de que somete al calor, lo que hace es apagar el mechero, saca el mechero y lo deja en temperatura ambiente, así como se ve en el dibujo. Bien, ¿qué va a empezar a suceder? Lo que él ya pensaba que iba a suceder, que eran meterse un montón de bacterias a través de la abertura del frasco. Se meten un montón de bacterias y esas bacterias, ¿qué sucedía? Quedaban atrapadas en las curvaturas del frasco y no llegaban a contaminar toda la materia, ¿sí? O sea que esto todavía estaba libre de bacterias, pero esta parte estaba llena de bacterias. Entonces, ¿qué hace él? Lo que hace al cabo de unos días es romperle el cuello a este frasco, lo corta por acá el frasco y lo deja abierto, ¿sí? Al aire libre, pero le saca toda la parte que tenía bacterias. ¿Qué sucedió? ¿Y qué volvió a suceder? Al romperle el cuello al frasco, otra vez las bacterias se vuelven a meter desde afuera, desde el aire, y contaminan de nuevo esa materia que estaba libre de bacterias, ¿sí? Esa es la experiencia que hace Pasteur. Bien, ustedes se preguntarán, ¿y cómo sabía Pasteur que había bacterias? Si en realidad son microscópicas y en esa época no se podían ver. No, él es mucho más avanzado que Redi y ya se valía de un microscopio muy rudimentario, es decir, un microscopio muy sencillito que él había inventado y ponía muestras es lo que vos quieras ver para ampliarlo en un microscopio y veía las bacterias en su microscopio. Entonces, ¿qué hacía él? Él sacaba un poquito acá, lo ponía en el microscopio y veía que no había bacterias o había muy poquitas. Pero después, ¿qué hacía? Cuando se contaminaba la materia de nuevo, debido a la entrada de las bacterias del aire, miraba en su microscopio y veía que estaba lleno de bacterias. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de Pasteur después de hacer esta experiencia? La conclusión a la que él arribó fue la misma a la que llegó Redi. Si la generación espontánea hubiese sido cierta, entonces, ¿qué hubiese sucedido? Hubiese aparecido vida acá antes de cortarle el frasco. Y sin embargo no pasó. Pasó después que le rompe el cuello al frasco y entra aire nuevamente. ¿Sí? Entra aire nuevamente. Entonces, ¿el que deduce? Que las bacterias y el resto de los gérmenes, como los virus, las bacterias, ¿dónde están presentes? En el aire. Y contaminan una sustancia. ¿Sí? Están presentes en el aire. Bien, con esto deja refutada él también la teoría de la generación espontánea, pero lo hace de una manera como un poquito mejor su experiencia que la que hizo Francesco Redi. Bueno, chicos, hasta acá es donde nosotros explicamos. Yo voy a mandarles una tarea en la que quiero que hagan un cuadro de al menos hasta acá, porque no quiero seguir adelante con Oparin, que es la siguiente teoría, en donde se va a complicar de nuevo un poquito más, y después arrancamos con los evolucionistas. Entonces, antes de llegar a eso, yo les voy a dejar por escrito en el Word la tarea que quiero que hagan, ¿sí? Que me la entreguen la semana que viene. Así que bueno, espero que de esta forma lo hayan entendido mejor. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Les mando un besito y síganse cuidando, cuídense con su familia, ¿sí?